al mirarte lo que hiciste por mí. Ya no hay duda, bueno eres tú. Tú te diste en la cruz al morir sin medida, bueno eres tú. Confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Ya vacía esa tumba está, has vencido, bueno eres tú. Y en el trono, sobre todo tú estás, Rey de Reyes, bueno eres tú. Dios les bendiga. La palabra de Dios dice algo hermoso: el perfecto amor echa fuera el temor. Yo diría que no solo el temor, las ansiedades, se lleva las cargas. El perfecto amor, que es el de Jesucristo, y perfecto porque todo lo suple, cubre todas las áreas de nuestra vida, de la vida de los demás. El perfecto amor echa fuera el temor. Y la forma de conocer ese amor, queridos, es conocer la palabra de Dios. Por eso es bueno todos los días recibir la palabra de Dios. Hoy terminamos los 40 días de ayuno y oración, ¿sí? Hoy, el día jueves, terminamos los 40 días de ayuno y oración, ¿sí? Y todos los días aprendiendo algo y haciendo un énfasis en la oración, de manera tal que podemos estar compartiendo con los demás esa ayuda que el Señor nos trae a cada uno de nosotros. Yo hoy quiero compartir con ustedes acerca de 3 cosas que la mayoría de los que leemos la palabra de Dios y se destacan fundamentalmente, lo recordamos fundamentalmente cuando el apóstol Pablo lo escribe en 1 Corintios 13. Algunos le llaman el himno al amor, ¿no? Y ahí está tan minuciosamente, tan perfectamente detallado lo que es el amor, ¿sí? Hoy el amor está bastante maltratado, ¿no? O le llamamos a cualquier cosa o a cualquier situación, le llamamos amor. A veces estamos tan devaluado el amor que le decimos mi amor a ello, mi amor a aquello, y a veces ni siquiera conocemos las personas ni nada. Y realmente es que bueno que en este tiempo podamos conocer ese amor de Cristo que, como les decía al principio, todo lo suple, ¿sí? Ese amor que da confianza, ese amor que trae compasión, etc. En 1 Corintios 13, allá en el final, la palabra de Dios dice, ¿sí? Ahora pues permanecen estas 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Y yo quiero destacar estas 3 virtudes, ¿sí? Y por eso el título de la predicación es sé constante en lo importante. Y ser constante en la fe, ser constante en el amor, ser constante en la esperanza, es lo que a nosotros nos sostiene. Sostiene individualmente y nos sostiene como iglesia. Sostiene una iglesia que sea sana, una iglesia fuerte, una iglesia que permanece en esas 3 virtudes de manera tal
que no solamente nos hace bien a nosotros de manera individual, sino como cuerpo, pero a su vez como cuerpo podemos ayudar a los demás. Ser constante en lo importante. Primera de Corintios 13:13 dice: ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. El apóstol Pablo también, en la carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. El trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo vuelve a destacar esas tres virtudes, y ahora ya en la iglesia de Tesalónica, ¿sí? La fe, la esperanza y el amor. Y es esas virtudes que deben estar en nosotros como hijos de Dios. Pablo habla de la obra, me llamó mucho la atención. Estábamos con mi esposa leyendo un devocional que habitualmente leemos de un hombre que nos gusta muchísimo, y él destacaba todas estas áreas, pero me gustó mucho esto. Él decía que, fíjense, presten atención, que no dijo Pablo que él estaba feliz o destacaba las obras que los de Tesalónica hacían por fe, sino la obra. Y puede haber un paralelismo con el Espíritu Santo, con los frutos, con el fruto del Espíritu Santo. No son frutos, no son muchos, sino que el Señor nos pide que eso, que son la fe, la esperanza, el amor, etcétera, etcétera, sea uno solo. Que es decir, como cristianos, nosotros tenemos que tener esas virtudes que hacen un fruto del Espíritu. Y en este caso, también destaca el apóstol Pablo la obra de fe, ¿sí? De manera tal que la fe, bien entendida, es un estilo de vida. De manera tal, nos pasa, ¿no? Muchas veces habrás escuchado, a veces quizás lo hemos dicho nosotros mismos, tengo fe en esto, tengo fe en aquello, tengo fe en que esto va a salir bien, tengo fe que voy a conseguir esto, como si la fe sería para algunos momentos especiales. Y lo que el apóstol Pablo está declarando acá, o está queriendo destacar de esta iglesia, es que la fe la deben usar o la debemos poner en práctica en todo tiempo. Ser constante en lo importante. La mayoría de la gente no entiende bien lo que es la fe, ¿sí? Ya de hecho que de decir yo tengo fe en tal hombre, aquello, ya no es, porque la fe es algo que uno no ve, pero tiene la tranquilidad y la seguridad en Cristo Jesús que se va a dar. Por eso que nosotros debemos tomar esta enseñanza del apóstol Pablo para poner la fe aún en las pequeñas cosas, en lo más pequeño, en lo más chiquito, en los detalles. Y yo creo que cuando nosotros aprendemos en lo más pequeño a tener fe, a tener confianza, también lo vamos a hacer en las cosas mayores. Va a fortalecernos el Señor para ir por más, si vale el término, ¿no? La fe como una obra diaria, como un actuar diario tuyo y mío. Siempre, en cada cosa, para formar una familia, la fe para conseguir algo material, la fe para sanarte, la fe para vivir en libertad, la fe para creer que las cosas que están sucediendo van a pasar, que va a haber un nuevo tiempo, la fe en todo tiempo. Es decir, ser constante en lo importante. Por fe, dice el versículo 8,
allí de la primera de Tesalonicenses, que ellos predicaron el Evangelio de Cristo. Dice, de manera tal que ellos comunicaban el mensaje de Cristo, y dice que el apóstol Pablo, que casi no era necesario que él hablara, porque el testimonio de esta iglesia de fe hacía que los demás buscaran y quieran o querían depender de Jesucristo. Por fe dejaron todo para servir solo a Dios. La idolatría, todas aquellas cosas que, esa confianza que ellos tenían en otras cosas, la dejaron para ponerla solamente en Jesucristo. Fueron abandonando cosas y destacando y poniendo en primer lugar, a través de la fe, en todo tiempo a Jesucristo. La Biblia nos enseña, mis queridos, que la fe sin obras son solo dichos. Es decir, al tener fe, ¿sí?, yo actúo. Al tener fe, yo avanzo. Al tener fe, yo crezco. Al tener fe, aumenta mi confianza. Al tener fe, voy por los desafíos. Soy desafiado. Porque la fe sin obras no tiene razón de ser. Qué interesante. Hebreos 11, versículo 1 en adelante dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, y gracias a ello fueron aprobados los antiguos. Y empieza a nombrar muchos personajes bíblicos que fueron marcados por la fe en Jehová, en Dios. Por la fe entendemos que el universo fue formado. Esa es fe nuestra. Creemos que por fe fue formado el universo y fue formado por la palabra de Dios. Dios dijo y se hizo. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser un hombre justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía, dice la palabra. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento y es apasionante. Él fue llevado con el Señor o por el Señor directamente. Dice otras realidades, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es decir, queridos, no podemos, por eso el Evangelio de Cristo es locura para muchos, porque nosotros creemos en Cristo, aunque no lo veamos. Por fe nosotros sabemos que Él está allí. Experimentamos la obra de Dios, de Jesucristo en nuestra vida, diariamente, permanentemente, pero aunque no lo veamos. Fíjense qué interesante, en el versículo 7 de Hebreos 11, habla de un personaje tremendo que es Noé. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no veían. Fíjense qué interesante. Advertido por cosas que aún no veía, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. ¿Sí? Es apasionante también la historia de Noé, porque nunca había llovido y el Señor le dice: hacé una barca porque va a venir un diluvio. Y él, me imagino, como siempre destaco esto, la fe es locura para la gente. Entonces, pero mirá lo que está haciendo ¿para qué será? Y resulta que luego pasó lo que el Señor había dicho, había advertido. ¿Sí? Inundó todo. ¿Y quién se salvó? Noé y toda la familia. La fe sin obra no tiene sentido. En estos días muchos están destacando a dos o tres doctores o científicos muy conocidos, más que nada porque salen en programas de televisión. Hay uno que dice que los que tienen fe tienen un plus. Y yo recuerdo hace un tiempo cuando estuvimos en un congreso, cuando
un científico muy conocido también, Mare, decía, debemos movernos, o ustedes tienen algo distinto, un plus, porque tienen fe. Y él decía que él creía en Dios. Debemos, queridos, movernos en fe, dejando de lado las ansiedades y el pesimismo. Sí, cuando yo me muevo por fe, dejo las ansiedades de lado porque sé que voy a encontrar la solución. No será hoy, no será mañana, será dentro de un tiempo, pero mi fe puesta en aquel que venció la muerte, puesta en aquel que dirigió y sacó al pueblo de Israel, aquel que dijo que nunca nos iba a abandonar, que nunca nos iba a desamparar, a mí me quita las ansiedades, me debe quitar las ansiedades y el pesimismo de la derrota, de declarar que esto no lo voy a poder hacer, que esto no lo voy a alcanzar, simplemente o tremendamente, por decirlo así, porque yo creo en un Dios todopoderoso. Mi fe está puesta en ese Señor que sus promesas, cada una de sus promesas, destaca la Biblia, son sí y amén. Qué bueno que podamos ser constantes en lo importante. Y el primer punto era la fe. Y Pablo destacaba la fe de los de Tesalónica, ¿sí? La fe que ellos tenían, y cada cosa que hacían, emprendía, ofrendaban para que él pueda trabajar como misionero, todo lo hacían con fe. Y esa fe por la cual ellos vivían se destacaba tanto que el resto podían ver y querían imitarlos. El amor, ¿sí? También está hablando el amor. Dice que recuerda, escuchen, presten atención a esto, recuerdan su fe y el trabajo de amor motivado, ¿sí?, por el amor. Es decir, la iglesia de Tesalónica, motivado por el amor de Dios, trabajaba, hacía cosas. Y yo al principio les decía que está medio devaluado el amor, porque declaramos amor, decimos que amamos, así como muy livianito. A veces declaramos el amor o decimos que amamos esto, aquello, sin saber, sin conocer mucho. Y yo quiero hoy compartir con ustedes y destacar algo que es muy obvio, que es cuando va alguien, ¿sí?, un fariseo, y le pregunta a Jesús qué debe hacer, ¿sí?, qué debe hacer para ser salvo, ¿sí? La parábola del buen samaritano allí en Lucas, capítulo 10, versículo 25. Dice, en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien contestado, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Una pregunta muy obvia, ¿no? Todos sabemos qué es el prójimo, pero este hombre de alguna manera quería zafar. Y Jesús le enseña quién es el prójimo por medio de una parábola que hay algunas parábolas que por eso son medias complicaditas de interpretar, porque hay que interpretarse en el tiempo, en el momento, pero esta yo creo como decimos hoy, muy obvia, muy sencilla. Dice que Jesús le dijo, para ponerle un ejemplo, dice que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron dejándolo medio muerto.
resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también, dice, llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas, dice, con vino y aceite, se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídamelo, y lo que gaste usted de más, cuando yo vuelva, lo pagaré. Fíjense qué interesante. El apóstol Pablo destaca de la iglesia de Tesalónica cómo hacían cosas con amor. Y yo quiero destacar 2 o 3 o 4 virtudes insertas en este amor de la parábola del buen samaritano. No es ese amor que hoy vemos algunos, ¿viste? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Toma. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Cualquier cosa me avisas. Si te hace falta algo, así como que luego nos olvidamos si prometimos algo. La mayoría de los que te dicen, podés contar conmigo, cuando querés contar con ellos, muchos te dicen, uy, sabés que no puedo, no tengo tiempo, el dinero que yo te ofrecí ahora ya lo presté a otro, etcétera, etcétera. Y acá en esta parábola destacamos 3 o 4 virtudes que se tienen de manera que podemos demostrar el amor de Dios. ¿Sí? Y dice que las acciones del samaritano fue, primero se compadeció, ¿sí? Tuvo compasión. Y una de las enseñanzas de la palabra compasión, ¿sí? Uno de los significados, es ponerse en lugar de otro. Así hizo este buen samaritano. Vio a ese hombre, hoy en estos días estábamos viendo un hombre herido, lastimado, y veíamos cómo, tirado en la calle, la gente pasaba por al lado. A nosotros nos llamaba mucho la atención. ¿Qué habrán creído? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasan por al lado? ¿Por qué a veces ven golpear a una persona? Ven que están tratando mal a alguno y tratamos de mirar para otro lado. Este hombre vio a ese hombre que estaba lastimado, herido, golpeado, ¿sí? Y fue y lo asistió. Tuvo compasión. Se acercó. Estuvo cerca de él, lo curó sus heridas. Eso es amor. Jesucristo es el ejemplo de amor para nuestras vidas. Sé constante en lo importante, en la fe y también en el amor. Dice que lo llevó, lo cargó en su cabalgadura, él caminó y lo llevó. Y cuando lo llevó a ese lugar donde él pudo estar acostado mientras se sanaba, pagó los gastos también. ¡Qué complemento de la demostración de amor! No estoy hablando de amor de una pareja, no estoy hablando de amor de noviazgo o de esposos. Estoy hablando del amor al prójimo. ¿Cuántas cosas nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender y llevar a la práctica? Ser constante en lo importante, ser constante en el amor. Dice que el samaritano no solo lo llevó, sino que le prometió volver, ¿sí? Prometió, hoy podemos decir, ¿cómo estás? ¿Cómo seguís? ¿Cómo estás de tus heridas? ¿Estás necesitando algo? ¿Sí? Eso es lo que el Señor Jesús nos pide para que nosotros podamos cumplir el rol que tenemos que cumplir como iglesia, individualmente como parte de la iglesia y todos como la iglesia, la familia de Dios en su totalidad. Fe, amor y esperanza. Hermanos queridos, amigos queridos, seamos constantes
en lo importante. Una persona es constante, ¿sí? Y una iglesia es constante por la esperanza que tenemos por delante. Qué maravilloso es poder levantarnos cada día. Y aunque muchas veces las cosas que vemos alrededor no son de mucho aliento, ¿sí? Tenemos una esperanza puesta en el Señor que nunca falla. Nuestra esperanza, mi querido, no caduca, no vence, no tiene límites y se renueva a cada instante de nuestras vidas por el amor de Jesús hacia nosotros. ¿Sí? El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: firmes en la esperanza, firmes en la esperanza. Primera de Corintios, capítulo 2, a ver, versículo 9 dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Es decir, que nosotros todavía no hemos visto la plenitud de las enseñanzas y del amor que Jesucristo tiene preparado para nosotros. Nosotros tenemos que seguir descubriendo a través de la fe, a través de la constancia en el amor, a través de la esperanza que tenemos en Cristo, tenemos que seguir descubriendo. Hay cosas lindas, no importa, nada de lo que suceda en este tiempo hace que nosotros perdamos la esperanza, porque Jesucristo venció la muerte y vencerá cada situación que nosotros tengamos que enfrentar. Sé constante en lo importante: la fe, el amor y la esperanza. Los que esperan en Dios tienen futuro. Y yo en estos días, mientras estaba pensando, el Señor me muestra esta palabra: los que esperas en tu futuro afecta tu presente. Es sencillo. Si vos no tenés esperanza, vas a trabajar desesperanzado, vas a trabajar como que hoy no tiene sentido, o hoy disfruto de esto, pero no sé cómo va a estar. Ahora, cuando yo tengo esperanza en que voy a tener una solución, en que Dios me va a dar una salida, en que Él va a estar en la salvación que Cristo Jesús me dio, yo estoy viviendo este tiempo siempre con optimismo. No se trata de que vamos a tener la vida eterna y vamos a esperar que nos muramos y entonces disfrutar de la vida eterna. Hoy el Señor nos da esperanzas para vivir, nos da razones para vivir. ¿Se acuerdan el domingo pasado cuando Caleb en Josué 14:8 dice: yo me mantuve fiel al Señor mi Dios? Aunque todos los demás veían de manera pesimista que ese lugar que le habían dado para poder habitar estaba habitado, valga la redundancia, por hombres fuertes y que ellos creían que no lo iban a poder lograr, Caleb se mantenía firme, fiel a las promesas de Dios. Y eso también es para mí y para vos en este tiempo. Firmes en la fe en Cristo Jesús, firmes en el amor manifestado de Jesús en la cruz por nosotros, firmes en la esperanza que tenemos en Cristo. Y estas tres virtudes, nosotros debemos ser constantes en estas tres virtudes importantes. Yo y vos somos la iglesia. Que no falte en tu corazón, mi querido, y en tu obrar y en tu hacer, y en estos tiempos específicos, la preocupación por los demás, por la fe que tenemos en Cristo, por el amor que Cristo volcó en nosotros y ahora quiere que nosotros demos a los demás. Y lo podemos dar porque nuestra esperanza está puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El perfecto amor echa fuera el temor. Que podamos seguir conociendo, aumentando y creciendo nuestra fe, al conocer, al experimentar el amor de Jesucristo a través de la esperanza que tenemos en Él. Él prometió venir a buscar a su iglesia y lo va a hacer. ¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado? ¿Cuáles son
las cosas que te llevan a seguir luchando para seguir marchando hacia adelante. Sé constante en lo importante. Sé constante en la fe en Cristo Jesús. Sé constante en el amor en Cristo Jesús. Sé constante en la esperanza que da el confiar en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Oramos? Querido Dios, gracias. Muchas gracias porque puedo levantarme cada mañana, Señor, sabiendo de que hay algo nuevo, que hay algo por descubrir, que hay personas a las que yo puedo bendecir por mi fe puesta en Jesucristo, mi Señor y Salvador. Gracias por la esperanza que tengo, Señor. Hay rumores de guerra, rumores de calamidades a mi alrededor, pero Cristo venció todo eso y mi fe está puesta en Él. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de los que están quizás allí mirando, que están tristes, cargados, ansiosos. Señor, quita toda esa ansiedad y en ese lugar puedas estar ocupándolo vos en cada corazón. Jesús, gracias por ser nuestro dueño, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Y en mi caminar puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré